Y qué bello es cuando el pueblo de Dios eleva su corazón, eleva su alma y todo su ser está centrado en la adoración a Dios. La palabra nos enseña que nosotros fuimos creados por Dios para ser adoradores. El Señor creó al hombre para ser un adorador. Por eso es que cuando el Señor nos creó espíritus. Y puso esta envoltura que es el cuerpo que nosotros tenemos en ese espíritu para que podamos a partir de ese momento vivir en este mundo, sojuzgarlo y dirigirlo. Pero lo que nunca perderemos como seres humanos, como creación de Dios, como el objetivo de Dios para crearnos, es ser adoradores. Por eso siempre en la iglesia enseñamos a ser adoradores y enseñamos a que el momento más sublime de la vida del ser humano es cuando adoramos a nuestro Señor. Cuando usted se presente delante de Dios, preséntese a adorarlo, preséntese a rendirle todo el honor, toda la gloria, toda la honra, porque Él es el único merecedor de ello. ¿Y cuál es la forma más hermosa en que nosotros debemos de vivir como adoradores? Es entendiendo ese concepto en nuestras vidas, para que podamos en todo momento reflejar a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro guiador, como nuestro Dios, como nuestro Redentor, como el objetivo que guía y rige nuestras vidas. Y cuando vemos eso y cuando seguimos eso, verdaderamente también nosotros tenemos que saber que el dirigir nuestras vidas, el conducirnos, el comportarnos, es a la manera que el Señor desea y quiere de nosotros. Por eso es que enseñamos que el cristiano no debe de tener temores. Y hay algo que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes, y es el título de la exposición que el día de hoy les traigo, y es: haz el bien y no temas. Haz el bien y no temas. Y para tener la lectura base para esta exposición, les ruego que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, que les voy a agradecer que busquen en sus sagradas escrituras, la cual nos va a servir como base para este tiempo de meditación. Capítulo 3, y vamos a leer los versos del 13 al 17. En cuanto usted ubique la lectura, dice amén y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Si hay alguien que no ha traído Biblia, le animamos a que la próxima vez la traiga, pero aún así acérquese a alguien que tiene su Biblia, y hermanos que tienen más habilidad para encontrar la lectura, ayuden a los que no la tienen, para que de esa manera todos estemos ubicados en la lectura. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole al Señor que nos hable a través de ella. Y dice a partir del verso 13 hasta el 17: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos por ella, Señor, porque tu palabra siempre es eficaz, siempre es moderna, siempre es latente, siempre es palabra de vida eterna. Te rogamos que nos ayudes, que nos guíes, que tu Espíritu Santo, que desde nuestras alabanzas ha descendido sobre este lugar, también, Padre, en este momento nos hable. Quítame a mí, ponte tú, y que seas tu voluntad la que sea manifestada en este lugar. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, les agradezco. Tomen asiento. El apóstol Pedro, cuando escribe esta epístola, él veía, conocía y estaba viviendo las diferentes situaciones que vivía la iglesia en aquel entonces. La iglesia del Señor, desde que Cristo empezó a predicar el Evangelio, siempre fue atacada. Siempre la iglesia del Señor fue vituperada, fue maltratada, fue atacada constantemente. ¿Saben por qué? Porque Satanás sabe que la iglesia del Señor es el arma contundente que tiene Cristo para vencer el mal. Y por lo mismo, Satanás a quien más ataca es a la iglesia del Señor. No es ajeno de que durante toda la historia del cristianismo, la iglesia siempre ha sido atacada. Por eso es que la historia de la iglesia está llena de una serie de situaciones difíciles, controversiales, pero todas ellas como luchas, como una guerra que se ha tenido durante toda la historia. No es ajeno que aún en nuestros tiempos se tengan que vivir situaciones como esas. Por eso es que el cristiano consagrado, el cristiano que está consagrado a Dios, que tiene la total entrega al Señor de su ser, y que está rendido a los pies de Cristo Jesús como un siervo de Él, tiene que saber estar fortalecido en las cosas del Señor para soportar los abates del enemigo, para soportar las diferentes dardos de fuego que el enemigo está lanzando contra el pueblo del Señor. Porque siempre vamos a tener problemas. Ahora, hay una actitud que el cristiano tiene que tener cuando tiene esta convicción, cuando tiene esta consagración a Dios. Cantábamos hace un rato diciendo de que Dios vive en nosotros porque somos el templo de Dios. Cantábamos diciendo que este lugar es el lugar donde mora el Espíritu de Dios, donde el Señor está y donde el Señor habita, donde el Señor se mueve con libertad, donde el Señor ministra a su pueblo, a sus hijos. ¿Amén? Y si es así, entonces una de las convicciones que debemos de tener es que si Cristo está conmigo, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Como una pregunta haciendo ver, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda hacernos frente, que pueda hacernos daño, que pueda afectarnos. Si nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, no temeré mal alguno, dice el salmista. Pero sin embargo, siempre se tiene que ver temores en la iglesia, por dos motivos. Uno es el receptor y otro es el dador. Hay personas que ejercen temor sobre otros.
Y hay personas que se ven afectadas por ese temor y manifiestan su temor temblando. Y no me refiero solamente al temblar, que el cuerpo tiemble, sino tiemblan por culpa del temor que le están ejerciendo. Es decir, vamos a suponer que hay una persona que en carácter fuerte o porque le dieron alguna autoridad, ejerce temor sobre otros. Esa es una administración satánica. Y lo voy a explicar. Cuando hay manipulación, cuando hay manejo, cuando ejercen una autoridad absoluta sobre alguien, le estamos privando de su libertad. Y en Cristo todos somos más que libres. Cristo nos vino a ser libres. Y si en Cristo somos libres, nosotros debemos manifestar nuestra libertad en tener que hacer lo que de acuerdo a la voluntad de Dios tenemos que hacerlo. No ser manipulados, ni mucho menos tener que ser manejados por nada, ni por ninguna fuerza humana, ni ninguna fuerza hecha del hombre. Este mundo no tiene ninguna fortaleza, ninguna fuerza, ningún poder sobre los hijos de Dios. Porque ¿saben qué? El Señor Jesucristo nos dijo: sojuzgad y ministrad la tierra. Él nos dio este mundo para que nosotros lo dirijamos. Él nos dio esta tierra para que nosotros seamos quienes la ministremos. Pero lamentablemente le hemos cedido nuestros derechos al diablo. Y mucha gente que toma el poder del diablo quiere ejercer poder sobre el cristiano. Y entonces el cristiano tiembla. Me causa admiración, me causa gracia cuando a veces converso con algunos cristianos y les digo, la vez pasada estábamos conversando con unos y estábamos un día de noche, ya eran como cerca de las 10:30 de la noche, y conversamos y empezaban a hablar sobre los poderes del diablo. Y yo los escuchaba y en un momento agarré y dije, habían personas que decían, pero yo no le tengo temor, pero yo soy un cristiano, y yo aquí, yo acá, y poder. Y le digo, ¿serías capaz en este momento de cruzar un cementerio solo o a solas? Inmediatamente le cambió la expresión de la cara. Me quedó mirando. Ay, pero no, pues, ¿para qué llegar a tantos extremos, no? Es la expresión. Sinónimo de temor. ¿Para qué llegar a tantos extremos? Y yo quisiera preguntarle a todos ustedes que están acá, ¿se atreverían hoy día a las 12 de la noche pasar por un cementerio solos? Entonces la persona que me dijo eso no estaba mal, estaba dentro del común denominador de todos nosotros, ¿verdad? No nos atrevemos a pasar por un cementerio solos, entre las tumbas caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay temor, hay miedo. ¿A qué le tenemos miedo? A los muertos. A que de las tumbas se levante alguien y te diga, hola, ¿cómo estás? ¿A eso le tenemos temor? O que se te presente de repente en una tumba y veas que una mano sale, y entonces sales más rápido que el más velocista de los hombres que hay en el mundo. ¿A eso le tenemos temor? La palabra dice que no debemos de tenerle temor a los muertos, sino a los vivos. Los vivos son los peligrosos, no los muertos. Los muertos están inertes, ya no pueden hacer nada, están ahí quietos, ¿verdad? Y cuando pasas por un cementerio, ¿qué cosa encuentras? Muertos. Y están metidos bajo tierra, 3, 4, 5 metros abajo. ¿Verdad que sí? Entonces se les va a hacer difícil, porque están muertos, no pueden salir. Son cuerpos inertes, vacíos, sin vida. Es como que tú agarres una caja de zapatos y la metas 3 pies bajo tierra, 5 pies bajo tierra. Esa caja de zapatos nadie la va a ver, nadie sabe que existe y además no sirve para nada. ¿Verdad que sí? Entonces cuando tú pasas por un cementerio, eso es lo que vas a encontrar, eso es lo que hay. Pregunto, ¿a qué le tienes temor? No le dejes por qué tener temor cuando pasas por un cementerio tarde de la noche y hay esa condición. ¿Sabes por qué, hermano, hermana?
Porque simplemente no hay nada en ese lugar que te pueda hacer daño. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué se le tiene temor? Por culpa del mismo hombre. Porque el hombre ha levantado historias sobre los muertos. Porque el hombre ha hecho connotar mucho más a Satanás. Porque el hombre ha exaltado a Satanás de tal manera que hace de que tengamos temor siempre a las cosas del diablo. Estaba leyendo la vez pasada, hace un tiempo atrás, un libro sobre lo que es el poder de la seguridad del cristiano en Cristo Jesús. Y entre las historias que decía este libro, habla sobre Martin Luther King Jr., el gran predicador bautista, que fue también uno de los que dirigió el derecho, el reclamar a los derechos humanos en este país para la clase negra y para todos los que estaban viviendo en ese entonces como rezagados por la sociedad. Martin Luther King un día estaba durmiendo tranquilamente en su casa, en su cama, cuando de repente siente que empiezan a jalarle las sábanas. Y él creyó que eran las ventanas que estaban abiertas, jaló las sábanas y se volvió a tapar. Dicen que volvió a sentir que le jalaban las sábanas. Y entonces el pastor vuelve a jalar las sábanas y se abriga. Y por tercera vez le jalan las sábanas y entonces él ya molesto se levanta, se inclina, se sienta y mira, y dicen que vio en la parte de atrás, en los pies de su cama, lo vio a Satanás que lo miraba y le jalaba las sábanas. Martin Luther King lo miró y le dijo, oh, ¿eres tú? Agarró, se volvió a tapar y se echó a dormir y durmió plácidamente. Es decir, no le mostró la más mínima importancia, porque su seguridad estaba en Cristo Jesús, porque él sabía que el que estaba con él era mayor que el que está en el mundo. Porque él sabe que Satanás es un ser creado, en cambio el que vive en él es el creador. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermanos. Nosotros tenemos al creador en nosotros. Por lo tanto, cualquier ser creado no puede ejercer temor en nosotros. ¿Amén? Rechaza toda posibilidad de temor que te quieran crear en tu vida. Como cristiano no tienes por qué tener temor a nada. Más bien, Dios te está dando la libertad de poder expresar tus sentimientos libremente porque Cristo te hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo no derramó su sangre en una cruz, ni mucho menos entregó su cuerpo para que nosotros sigamos viviendo afectados por las corrientes y por las fuerzas espirituales de este mundo. Pedro nos dijo claramente en su epístola que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldades, contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las corrientes de este mundo. Pedro fue enfático en hacernos ver que nuestra lucha no es contra el hermano o la hermana que está frente tuyo, es contra espíritus en las regiones celestes. Y los estudiantes que siguieron el estudio de Hebreos conmigo saben que cuando hablamos de las regiones celestes estamos hablando de todo ese lugar donde nosotros estamos y que no podemos verlo porque en el espíritu se ve. Pero sabemos que está alrededor nuestro, ¿verdad? En las regiones celestes se está dando una guerra tremenda, una batalla tremenda entre los espíritus malignos y el Espíritu del Señor. Pero el Espíritu del Señor vence. Siempre vencemos al mal cuando nosotros estamos convencidos que el que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El Señor Jesucristo le enseñó a su iglesia a no temer. El hecho de no temer no quiere decir no respetar. Porque hay una confusión a veces en que le faltamos el respeto porque no queremos tenerle temor a nadie. Esa no es la condición. Una cosa es el temor y otra cosa es el respeto. El hecho de no tener temor, en ningún momento Dios dice que no tengamos respeto. Nosotros debemos de respetar a cada persona
Por eso es que Pablo nos dice claramente, teniéndolos a todos como mayores a sí mismo. Es decir, yo no puedo mirar a mi hermano, a mi hermana, como menor que yo. No lo puedo mirar por encima del hombro. No lo puedo mirar como insignificante. No lo puedo mirar como que yo soy superior. Y no interesa si tú tienes mucho conocimiento teológico, psicológico, de lo que te dé la gana, no eres superior a tu hermano. No eres en ningún momento superior a tu hermano, porque el Señor Jesús dijo, si tú te crees que eres grande, que eres mayor, que eres excelente, que eres superior, entonces sé el que sirve. Y eso es negarse a sí mismo. Es rendirse a nuestra idiosincrasia, a nuestra vanidad, a nuestra superioridad. Es decir, no podemos manifestar grandeza si mientras estamos tratando mal a nuestros hermanos. Déjame decirte una cosa, hermano. Toda persona que maltrata a otra, haciéndole sentir menos o ejerciendo autoridad sobre él, sin razón, es un ignorante. No sabe dónde está parado. No entiende las cosas de Dios y mucho menos el Espíritu de Dios está en él. Guardarnos respeto es entender que cualquier persona, por muy humilde que sea o por muy insignificante que parezca, tenemos que ver en esa persona a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es superior a cualquiera. ¿Amén? Entonces, si nosotros vemos en esa persona a Cristo Jesús, no podemos menospreciarlo, porque la palabra dice que lo que le hacemos a esos pequeños, a Él se lo estamos haciendo. Por tanto, cuídate de jamás permitir que alguien ejerza temor sobre tu vida, ni mucho menos tú lo hagas sobre nadie. ¿Sabes por qué? Porque vas a caer en ese pecado y algún día vamos a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que nosotros hemos hecho. Dice la palabra, como lo predicamos hace unos días, sea bueno o sea malo, de todo daremos cuenta. El cristiano no tiene motivo para entristecerse. Uno de los problemas del temor, una de las consecuencias del temor, una de las reacciones del temor es que hay tristeza. Lo primero que ejerce, o mejor dicho, la primera reacción que tienes cuando tú tienes temor es tristeza, porque te sientes menos, porque te sientes afectado, porque empiezas a temblar y no sabes lo que te viene. Es decir, tu esperanza no existe. Y de eso vamos a hablar a lo que se refiere la lectura que estamos tratando. Si sufres por hacer el bien, gózate, deleítate. Dice la palabra en lo que hemos leído en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Miren el 14. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados quiere decir que nosotros nos deleitamos. Ahora, no puede haber deleite ni gozo si nosotros no ejercemos sobre eso o si no sentimos una sumisión a Cristo. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron tan valientes o tuvieron esto tan marcado que a pesar de lo que sufrieron, persecución, encarcelamiento, flagelamientos, muertes, crucifixión, lanzados a los leones y fueron quemados, cerciorados, hermanos, ellos a pesar de todo eso se gozaban. Su deleite era que por causa del nombre de Cristo Jesús estaban siendo vituperados. Si nosotros trasladamos ese sentir a nuestros tiempos, vemos que no se ve, o al menos
son muy pocos lo que se ve. Sufrir por causa del nombre de Cristo ya no es una condición de la iglesia. Padecer por causa del nombre de Cristo ya no es una forma de llevar la iglesia. Hoy en día queremos que las cosas marchen color de rosa. Cuanto menos sufrimiento vemos, más bienaventurados nos sentimos. Cuanto menos padecimiento o dolor pasamos por causa del nombre de Cristo, nosotros decimos que estamos siendo bendecidos. Y es controversial esto, ¿saben por qué? Porque si nosotros vemos la historia de la iglesia siempre padeció. Para ser bendecida, la iglesia tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que llevar su cruz. Y llevar tu cruz significa renunciarte a ti mismo para dejar que Cristo sea el que rige en tu vida, para que Él sea enaltecido. ¿Sabe lo que dijo Juan el Bautista? Cuando vinieron a hablarle de Cristo Jesús, Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos de tener siempre en nuestras vidas. Es necesario que mi yo se rinda para que Cristo sea enaltecido en mi vida. Si yo me rindo, si yo, mi ser, todos mis deseos, mi vanidad, mi egoísmo, etcétera, etcétera, mis ambiciones, todos los pongo a los pies de Cristo y digo, Señor, ya no soy yo, ahora eres tú. Entonces Cristo va a ser el que va a ser exaltado. Él será glorificado en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque voy a mostrar a Cristo. No podemos vivir pretendiendo ser nosotros mismos y decirle al Señor, te entrego esto, pero no te entrego lo otro. Cuando tú te consagras a Dios, hermano, hermana, tienes que entregarle el total absoluto de tu vida para que Él lo dirija. Y entregar el total absoluto de tu vida significa que ya no eres tú mismo. Déjalo a Él que haga. Hubo desde hace mucho tiempo, desde cuando la iglesia primitiva, hubo una corriente que decía que el hombre tenía el poder de poder alcanzar su salvación por su propia decisión. Y eso no es así, porque el hombre no tiene ningún poder. El único que tiene poder es Cristo. Y la palabra nos enseña que hay una remanente que ha sido predestinado por Dios, por su propia voluntad, porque Él es soberano. A nadie le puede pedir cuentas a Dios y decirle, ¿por qué a nosotros nos salvas y a los otros no? Porque Él sabe por qué lo hace. Porque Él nos separó desde la fundación del mundo. Y dice que desde el vientre de nuestras madres ya nos tuvo separados para ser sus siervos. Y si hemos sido separados para ser sus siervos, nosotros no somos quien para tener que poner en tela de juicio la decisión de Dios. Dios es soberano. Nadie tiene el derecho de cuestionar lo que Dios decide. Por eso es que el cristiano debe tener la valentía de saber que si está en Cristo, no tiene nada que temer. Y todo lo que padezca en Cristo Jesús debe ser un gozo en tu vida. El Señor Jesús en el Sermón del Monte le dijo a algunos, bienaventurados cuando por causa de mi nombre seáis perseguidos y vituperados, y levanten contra vosotros mentiras y falsedades. Gócense, porque su galardón es grande ahí en los cielos. Si tú estás haciendo las cosas de Dios, y por causa de las cosas de Dios levantan vituperios contra tu persona y aún blasfemias y levantan una serie de cosas que dicen de ti, ¿sabes qué, hermano? Gózate en el Señor, deleítate. ¿Sabes por qué? Porque tu galardón es en los cielos grande. Allá están tomando nota de todo. El que hace estas cosas está siguiendo muy de cerca las pisadas del Maestro. Más aún, es Cristo el que vive en él
el que está sufriendo en él. Cuando los vituperios los pasas, no creas que eres tú, hermano, que estás sufriendo. Es Cristo quien está sufriendo contigo. No estás solo. Nunca tus dolores, tus tristezas, tus temores los vas a pasar solo, sino que Cristo está contigo. Ahora bien, no contristes al Espíritu de Dios. Porque cuando tú empiezas a tener temor y le das más connotación al enemigo, entonces tú estás contristando al Espíritu, porque estás haciéndole ver verdaderamente tú no eres capaz de poder vencer a ese diablo, a ese demonio. Por eso es que yo siempre me gusta retar a los cristianos. ¿Amas a Cristo? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que Cristo vive en ti? ¿Sí? ¿No le tienes temor a nada? ¿No? Vámonos a dar una vueltecita por el cementerio a las 12 de la noche. Vamos a pasar por en medio de las tumbas. ¿Te parecería bien? ¿Lo harías? Llegan a la puerta y, ¿sabe qué? Me acuerdo de acordar que tengo que hacer, pastor. Y se regresa. ¿Por qué tener temor? No hay temor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si en tu carne estás sintiendo algo diferente a lo que el Espíritu de Dios dice que sientas, entonces no estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo en tu carne. Y si vives en tu carne, entonces tienes contristado al Espíritu de Dios. Mira, hermano, cuando el Espíritu de Dios vino a ti y entró a tu vida, vino para llenarlo todo. Una vez me acuerdo que fui a una iglesia que me invitaron a predicar, un templo muy grande, y una de las cosas que me impactó fue que cuando entro, estoy sentado en la parte de atrás, que siempre es mi costumbre hacerlo, veo que en una parte como en este lado había un tremendo, decía algo, ¿no? Unas palabras que decían ahí, grande, que decían, uno más grande que este lugar está aquí. Uno más grande que este lugar está aquí. Y es verdad. Cuando Cristo entra en un lugar, lo llena todo. Cuando Cristo entró a tu vida, entró a llenarlo todo. No entró a que tú le des un rinconcito, ni que le digas, hay un lugar en mi corazón que es para ti, Señor. No, dile, mi corazón entero es tuyo, Señor. Un lugar pequeño de mi corazón me pertenece a mí, pero yo quiero que tú lo tengas todo. No cambiemos el sentido de las cosas. Cristo merece que Él ocupe totalmente el lugar de nuestro corazón, que ocupe el lugar de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, porque en todas partes donde nosotros estemos, Cristo debe ser manifestado. Si no, entonces, ¿cómo eres cristiano? Colosenses capítulo 1, verso 4. Verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué hermoso es lo que dice el apóstol. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo sufrió por la iglesia, como Cristo padeció por la iglesia. Pablo entendió el concepto de Jesucristo. Como siervos de Dios estamos para sufrir y padecer por la iglesia.
Si tú eres un siervo de Dios, si tú eres una sierva de Dios, si tú has sido llamado por Dios para ministrar, para ayudar, para trabajar en su iglesia, entonces empieza a prepararte para sufrir por esa iglesia, no a tener que mirar a la iglesia para que tú le hagas lo que te dé la gana. Sufre por la iglesia. ¿Sabes qué, hermanos? Hay una cosa que me encanta cuando me encuentro con pastores amigos, a los cuales conozco y conozco su ministerio, que nos juntamos a orar por la iglesia, a orar como pastores y nos quebrantamos hasta las lágrimas por la iglesia. Porque hemos llegado a sentir, hemos llegado a entender que cuando Cristo nos ha llamado para que padezcamos por la iglesia, para que suframos por la iglesia, para que lloremos por la iglesia. Porque eso es el concepto, es lo que Dios más ama. Cristo entregó su vida, entregó y derramó su sangre por la iglesia. ¿Quién somos nosotros para no padecer por ella? ¿Quién somos nosotros para poder poner condiciones de no tener que sufrir por la iglesia? Y a veces queremos que las cosas sean color de rosa y que todo marche bien. No queremos pasar tormentas. Pero no nos damos cuenta que las tormentas son necesarias y Dios las manda justamente para fortalecernos en las tormentas. ¿Cómo crees que vas a fortalecerte si no pasas tormentas? Las personas que les gusta hacer ejercicios para fortalecer sus músculos, no creas que se gozan. Primero se tienen que someter a una disciplina férrea. Tienen que pasar tiempo ejercitándose. Ese ejercicio le produce dolor, le produce esfuerzo, les produce desgaste. Pero ¿sabes cuál es el placer? Que mañana más tarde ven que su fortaleza es mayor. Le creció los músculos, son más fuertes, pueden cargar más peso, son más resistentes. Acompañado de una buena dieta, que también es un sacrificio, logran sus objetivos. Quiere decir que toda esperanza que tú tengas, tienes que sacrificarte para poder lograrla. Eso no es diferente en la iglesia. Eso no ha cambiado absolutamente nada en la iglesia. Los cristianos que están expuestos a los malos tratos no tienen por qué temer, sino más bien deben glorificar a Cristo y aprovechar las ocasiones para testificar de palabra y de obra. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Y dice la Escritura en esta versión, 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí la tenemos memorizada, ¿verdad? Hasta ahí la tenemos memorizada. ¿Pero ahí termina el versículo? No. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú has sido llamado con un propósito de Dios, entonces vas a poder sufrir las consecuencias y sabrás que todas las cosas que sufras te van a ayudar para bien. Pero si tú no has sido llamado, vas a agarrar la mitad del versículo y no vas a vivir la segunda parte. No fui llamado, entonces soy usurpador. Todo aquel que no ha sido llamado para realizar un trabajo en la viña del Señor, el que no ha sido llamado para formar parte del cuerpo de Cristo, es un usurpador. Tal vez le da duro lo que yo les digo, pero le estoy diciendo la verdad, lo que la Biblia nos revela.
Es usurpador todo aquel que si no tienes llamado, no estás dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Cuando no quieres padecer, cuando no quieres recibir los golpes, cuando quieres huir de los padecimientos, entonces no tienes llamado. Pero cuando estás dispuesto a llorar, a sufrir, a padecer, a sufrir los vituperios, a resistir valientemente con fortaleza, como un gladiador, como una gladiadora, en el terreno, en la arena, delante de tus enemigos y aún de los leones y de los tigres, entonces tienes un llamado. Porque cuando tienes un llamado, el primero que te fortalece es el Señor. El Señor es el que derrama en ti toda esa fortaleza para que puedas soportar y para que puedas seguir adelante. Bien claro nos dice, son llamados conforme a su propósito. Nunca Dios va a llamar a alguien si no tiene un propósito en tu vida. Por eso, hermano, hermana, te digo una cosa. Si Cristo Jesús ha puesto en tu corazón el deseo de servirlo, el deseo de buscarlo, el deseo de congregarte, el deseo de estar en su iglesia y apoyar su iglesia, agárrate fuerte, porque tú estás separado por Dios para cumplir un propósito divino. ¿Y sabes qué? Debes de regocijarte de que cuando Dios te está escogiendo para cumplir un propósito de Él, o sea, un propósito divino, grande es tu galardón. Qué privilegio tener que ser escogido por Dios para que uno de sus propósitos sea cumplido en mi vida. No sirvo a Dios por placer, por emoción, por deseo personal. Sirvo a Dios porque tengo Dios un llamado para mi vida, porque en mí quiere cumplir un propósito de Él. Ahora bien, cuando entendemos estos principios empezamos a tener una forma de comportarnos dentro del cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Estoy hablando de que el cristiano no debe tener temor, pero también el cristiano debe saber comportarse con las personas que están en la iglesia. Vamos a suponer que Dios te escogió y te llamó para ejercer una autoridad dentro de la iglesia. Ojo, estoy diciendo el Señor, no el hombre, porque hay una diferencia. Vamos a encontrar hoy en día, en las diferentes iglesias que hay en el mundo, autoridades llamadas por el hombre y autoridades llamadas por Dios. Hay una diferencia entre las dos. Cuando Dios te llama, Dios respalda tu trabajo. Y cuando Dios respalda tu trabajo es infalible. No hay dedo acusador que se levante contra ti, a pesar que muchos lo intentan. Pero ¿sabes qué? Si tu fundamento está en la palabra de Dios, eres más que vencedor. Pero si el hombre te llama, entonces estás viviendo en una cuerda floja. ¿Ah? En cualquier momento se te ve el pie y terminas ahí abajo. Y todo el mundo, ¡ay! Se cayó el pastor. Pisaste. La cuerda floja es algo en lo que tú en cualquier momento caes. ¿Y sabes qué? La caída siempre es más dolorosa cuando no estás en los cimientos que tienes que estar agarrados de la roca firme que es Cristo Jesús. ¿Me entendieron? Hay tres actitudes que nosotros debemos de entender. Que cuando servimos a Dios no es para dar una explicación de nuestra fe, sino de nuestra esperanza. ¿Me entendieron? Voy a explicarlo mejor. Cuando tú sirves a Dios, no estás explicando tu fe es tácita, está en ti. Sirves a Dios porque lo amas. Sigues sus principios porque lo amas, porque crees en Él. Por lo tanto, está puesta tu fe en Él. Pero ahora viene otra cosa.
¿Dónde está tu esperanza? La esperanza es la manifestación de tu fe. Es decir, ¿cuál es la esperanza de un cristiano? Adorar a Dios y estar en el cielo, ¿verdad? Nuestra esperanza es el cielo. La carrera que tenemos, por eso en Hebreos el apóstol nos dice, estoy en esta carrera hacia la meta que es en Cristo Jesús. No que lo haya logrado, pero así estoy para ver si logro el llamado al que tuve. Lo estoy diciendo en una apreciación personal. Pero eso es lo que dice la Escritura. Corremos hacia la meta en Cristo Jesús, es la esperanza del cristiano. Para que nosotros podamos lograr asirnos de esa esperanza, es decir, lograr esa esperanza, tenemos que tener fe. Por lo tanto, tu esperanza no es igual a tu fe. ¿Amén? ¿Me entendieron? Eso es lo que Dios quiere. Como cristianos, quiere que entendamos de que no podemos confundir esperanza con fe ni fe con esperanza, sino que son dos cosas diferentes. Una es consecuencia de la otra. Si yo tengo fe, entonces tengo esperanza. Y mi esperanza está que por mi fe lograré asirme del cielo y lograré estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo tengo que enriquecer mi fe? A través de su palabra, a través de la obediencia, a través del sometimiento, a través de la consagración, a través de entender los propósitos de Dios, porque para eso Dios nos da su santa y bendita palabra. Entonces, vemos que el cristiano, al entender estas cosas, su comportamiento, su manera de dirigirse, es en tres maneras diferentes que las voy a decir. Una es con amabilidad. Yo no puedo tratar a mis hermanos si yo no tengo amabilidad. Con falta de amabilidad yo no puedo tratar a un hermano o una hermana. Vuelvo y repito, nunca dejes de tener en tu mente y en tu corazón el concepto de que Dios te escogió para ser siervo. Por más que seas la máxima autoridad, siempre recuerda que a quien Dios más le da, más le va a demandar. El Señor te dijo, sé siervo. Cristo Jesús es la máxima autoridad de la iglesia, es la cabeza, es el ángulo de la iglesia, del edificio. Es la roca sobre la cual está cimentada toda la iglesia. Sin embargo, Él vino a servir, no a ser servido. Y esa es la enseñanza que Él nos da, que nosotros estamos llamados a servir. Cristo Jesús nunca tuvo una palabra con falta de amabilidad con nadie. Él siempre fue muy amable, fue muy respetuoso. Fue por eso que decimos nosotros que Cristo es amor, ¿verdad? Y si es amor, tratémonos con amor. Yo no puedo dirigirme a nadie si no me dirijo con amor y con amabilidad. Porque yo tengo que respetar. Ahora te voy a decir, un principio humano es, si tú quieres ganarte el respeto de la gente, empieza respetando tú. Primero respeta para que te respeten. Ahora, si tú eres amable, te van a tratar con amabilidad. Entonces el Señor nos pide, primero, que seamos amables. Es decir, con mansedumbre. No con agresividad. No con palabras airadas. No tratar a nadie con fanatismo. Porque aquel que trata mal a otro creyente es un fanático. Es una persona que no está cimentada verdaderamente en el amor de Cristo Jesús. 2, tratarlos con respeto. ¿Cómo pretendo yo respetar a alguien? ¿Cómo pretendo yo que me respete a alguien si yo primero no respeto a la gente? Dice un dicho, un dicho social, respetos guardan. Entonces practiquémoslo. Más aún en la iglesia. Porque en la iglesia todos somos hijos de Dios. Pertenecemos a un Señor que es nuestro creador. No somos nosotros los dueños de nada. La iglesia le pertenece a Cristo.
La iglesia nunca, nunca jamás le va a pertenecer al hombre, ni a organización de hombre. Dios le cede la administración de sus bienes al hombre, pero no le dice, hazte dueño de ella. Te la regalo. Te doy los títulos sobre la iglesia. No, eso jamás Dios lo ha hecho. Jamás lo hará. ¿Sabes por qué? Porque Él entregó su vida, pagó un precio muy alto por la iglesia. Por lo tanto, no es negociable la iglesia. La iglesia es de Cristo, siempre será de Cristo, y hasta que Cristo venga, siempre será su iglesia. Con buena conciencia es el tercer punto. Tercera actitud, hay que tratar con buena conciencia, dirigirnos con buena conciencia. ¿Qué cosa es dirigirnos con buena conciencia? Sin buena conciencia resulta imposible dar una buena explicación de nuestra esperanza. Si tienes una buena conciencia, quiere decir que eres transparente, honesto. No eres de los que, ay, qué gusto verte, hermanito, y una vez que se va, gorda tan antipática, no la soporto. Qué mal me cae este hombre que ni pelo tiene. ¿Cómo pueden haber escogido a este tipo para ser un ministro? Y cuando le ay, qué gusto verlo, ay, qué bendición es tener que verte, hermano, hermana. Eso es hipocresía. Esa es falsedad. Eso no le agrada a Dios. Cuando tengas un sentimiento contra alguien, manifiéstalo en el amor de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que si alguien te cayó gordo, apenas lo veas, ¿qué? ¿Qué quiere usted? Ah, sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Siga nomás. Eso es desprecio. Esa tampoco es una actitud cristiana. Sea amable. ¿Te cae gordo? Ora. Señor, por favor, ayúdame a que no me caiga gordo este hermano. Ayúdame, Señor, a soportar. Ayúdame a amarlo. Porque tú has dicho que yo tengo que amar. Tú no me has dicho que yo tengo que odiar. ¿Cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? Levante la mano. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Ay, Señor. Ay, Dios. Vamos a tener que enseñar los 10 mandamientos. Si usted se sabe los 10 mandamientos y los ha leído alguna vez en su vida, dígame si alguna parte de los 10 mandamientos dice, odiarás a tu hermano cuando haga mal. ¿Dice? No, ¿verdad? En ningún momento el Señor en los 10 mandamientos dice, odiarás a nadie. Sino al contrario, el Señor en todo momento nos dice, amarás. Él está en contra del adulterio. Y adulterio no solamente es cuando te estás fijando en otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. No solamente es adulterio. Yo no sé en su país, porque yo respeto a todos, sabemos que venimos de diferentes países, pero al menos yo recuerdo que en mi país, yo iba cuando mis hijos eran pequeños, me gustaba ir a un establo a comprar leche. Y me acuerdo que después de ordeñar a las vacas, nosotros esperábamos y estaba yo con mi semejante balde y de repente me decían, ¿cuántos litros quieres? Tantos, y me servían, me daban la leche ya coladita, ¿no? Y esa leche me gustaba porque era pura. Pero cuando nosotros íbamos al supermercado a comprar la leche, esa palabrita de homogenizado quiere decir que ya fue hervido varias veces. Y sobre todo cuando dicen pasteurizado, ya fue mezclado con agua. Entonces no era pura, estaba adulterado. Y esa era la leche que le damos. Hoy en día, si tú compras leche, disque para aquellos que creen, que es al 2% baja en grasa, no es bajo en grasa, sino es aumentado en agua. De esa manera, te bajan la grasa, lógico, es al 2%. Al 2%
de realidad, o sea, de autenticidad. El resto es agua. Entonces estás tomando agüita. Ajá. Con color blanquito, que parece leche. Y muchos creen que porque toman un vaso de leche al 2% ya están skinny. Y lo que hacen es sumirse. Entonces, no, hermano, no se equivoquen. Eso también es adulterio. Están adulterando la realidad de algo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la forma de ser de uno. Soy una persona que me presento de una forma como no es y estoy siendo adúltero. ¿Por qué? Porque estoy adulterando mi verdad, mi realidad, mi autenticidad. No soy quien verdaderamente debo ser. Entonces, el adulterio hay que saber entenderlo en sus diferentes facetas. Por eso es que el cristiano no está llamado a practicar el adulterio. Peor aún, si lo connotamos en las cuestiones del matrimonio o de la relación de pareja. Cuidado con estar cayendo en adulterio. Porque, hermano, el Señor Jesucristo fue muy claro y muy enfático en esto. Si tan solo con tu mirada miraste a una hermana deseándola, ya adulteraste en tu corazón. Y Dios, ¿qué dice la palabra? Él escudriña los corazones. Así es que tú puedes haber mirado a la hermana ¿no? Pero Dios ya te vio y te dice, sin vergüenza, apunta, adulterio. Y ahí mismo el ángel, con plumón todavía lo ponen, para que no se borre. Eso no lo borran ni con lejía, hermanos. En el cielo está grabado ya. Adulterio. Entonces, cuidado, porque quizás no te ve el hermano, la hermana, ni tu esposa, ni nadie, pero Dios ya te vio. Si miras a los hermanos, a las hermanas, míralos como hermanos, a su carita. Hermana, hermana, con respeto, con amor sincero. El amor de hermanos. Yo a mi hermana no la puedo mirar de arriba abajo, ni de abajo por arriba. Yo la miro a mi hermana a su carita, la abrazo, le doy un beso con un amor de hermano, sin malicia, ¿verdad? Así es como el cristiano debe comportarse en la casa del Señor. Y eso no solamente para hombres, porque a veces en nuestra sociedad se tiene que, cuando se habla de eso, inmediatamente miramos a los hombres y las mujeres no se escapan tampoco. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Tampoco las mujeres se escapan. Así que, hermanos, para toda la iglesia es eso. El comportamiento del cristiano tiene que ser en el temor a Dios, no el temor a los hombres. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 19. Primera Timoteo capítulo 1, verso 19. Nos dice la palabra: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la que naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Hubo mala conciencia en la iglesia primitiva que hizo que la fe menguara, es decir, se apagara la fe, y por eso naufragaron. Es decir, fueron condenados. Perdieron lo más hermoso que el cristiano debe de mantener siempre: su relación con Cristo.
El Señor Jesucristo, no crean que Él no tuvo temor. Ahora, podemos decir que el Señor Jesucristo tuvo temor de Dios, sí, pero Él también tuvo miedo en este mundo. Pero Él superó su miedo. Y es lo que Él nos dice. Como cristiano, si tienes miedo, supera tu miedo, porque tu confianza debe estar en Cristo Jesús. Mira lo que le pasó al Señor Jesucristo en Getsemaní. Iba a ser entregado, Él ya sabía. Que iba a padecer, ya sabía. Que lo iban a flagelar, ya sabía. Que lo iban a golpear, ya lo sabía. Que lo iban a crucificar, ya lo sabía. Que lo iban a insultar, lo iban a escupir, lo iban a bofetear, Él sabía todo eso. Que lo iban a traicionar, también sabía. Porque aún de entre los 12 más allegados a Él, ahí estaba. Ahí estaba aquel que lo iba a entregar. Lo peor era su amigo. Era su amigo, porque cuando Judas, el traidor, se acerca a darle el beso, ¿qué le dijo el Señor? Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Era su amigo. Qué triste es cuando un amigo te traiciona. Qué doloroso es cuando un amigo te mete la puñalada por la espalda. ¿Sabes qué? Te quita la esperanza de creer en nadie. Mata en ti el deseo de poder confiar en nadie. Porque ahora tienes tanto temor que dices, tengo miedo de confiar en esta persona porque ya pasé por una experiencia amarga. Pero aún así, el Señor Jesucristo sabía que lo iban a traicionar. ¿Y sabe lo que le dijo en Getsemaní cuando estaba en su más grande agonía? Mira cómo manifestó su miedo. Señor, le dijo a su padre, pasa de mí esta copa. Padre, evítame este dolor. Padre, haz que yo no pase por esta situación tan dura y difícil. Te ruego, Señor, ayúdame, sácame de esto. Pero entonces Él se dio cuenta y su voluntad la quebró ante Dios y le dijo, pero no se haga como yo quiero, Señor, que se haga como tú quieres. Si Dios te llamó a padecer por causa de su nombre, nadie te dice que no tengas temor. Pero si es por causa del nombre de Cristo, entonces en ese momento deja que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Porque si Dios permite que su voluntad se haga en tu vida, Él se hace responsable de lo que va a acontecer después. Porque Dios nunca hace nada en lo que Él no tenga ya la solución. El Señor tiene la solución. Por eso dice la palabra. Por eso a veces nosotros debemos de hablar siempre con mucha razón, diciendo, no temeré mal alguno, ni lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, es decir, Cristo Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el momento de Getsemaní, el Señor le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Porque Él estaba siendo obediente justamente a lo que nos dice este versículo. Estaba siendo obediente a la voluntad del Padre a pesar
de que sabía que su obediencia lo llevaría a la crucifixión, a la muerte, al dolor y al padecimiento. Pero todo tuvo una consecuencia victoriosa. ¿Cuál fue? Que nosotros alcanzamos la salvación eterna. Que si Cristo no hubiera, si en ese momento el Padre le hubiera oído y le hubiera dicho: ok, hijo mío, tú eres mi unigénito, te amo con todo mi corazón, y lo que menos quiero es que tú padezcas, te voy a librar de esta copa amarga. Entonces, ¿sabes qué? Dios hubiera pecado de egoísta, hubiera pecado de falta de amor. ¿Y sabe lo que hubiera hecho? Hubiera amado a su hijo, sí, pero no nos hubiera amado a nosotros, y nosotros somos su creación. Y el Señor quiso que la salvación sea para nosotros, no para Cristo Jesús. Por eso es que el Señor Jesús tuvo que entregar su vida, derramar su sangre, para que todos nosotros alcancemos la salvación eterna. Para que el mundo entero alcance la salvación eterna. Y aquellos que desprecian una salvación tan grande van a irse a condenación eterna. La palabra lo dijo, no lo digo yo. Porque está escrito que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Y por cuanto permitieron o prefirieron las tinieblas, ya fueron condenados. Porque ellos rechazaron a Jesús de Nazaret. Eso no ha cambiado hoy en día. A todos aquellos que se les presente el Evangelio y rechazan, no te están rechazando a ti, hermano, están rechazando a Cristo. Y dice la palabra en Juan 3, que el que rechaza a Cristo ya fue condenado. Si no quieres alcanzar la condenación, que abran su corazón a Cristo Jesús. Que entreguen su vida a Cristo. Que sean cristianos verdaderamente radicales, como alguna vez se predicó y se enseñó acá. Para que podamos vivir como Cristo quiere que vivamos. Tenemos un año por delante, hermanos. Un año que recién estamos en la primera semana. Creemos, queremos y deseamos que sea un año de conciliación. Un año de conciliación en que haya unión, en que haya perdón, en que haya respeto, en que haya consideración, en que no hayan temores, sino que haya unión, en que nos amemos unos a otros y nos demos verdaderamente el trato que Dios quiere que nos demos, que nos comportemos como lo que Dios quiere que seamos. ¿Crees, hermano, hermana, que si nosotros vamos al cielo, vamos a vivir en disensión? En el cielo tenemos que vivir en armonía, en amor, en unión, en paz. ¿Por qué? Porque ahí solamente existe eso. Ahí no existe el mal. Por eso es que tenemos que vivir así. Esto es un tiempo de preparación para lo que vamos a vivir en el cielo. Aún este sacramento que vamos a celebrar, la Santa Cena, es un entrenamiento lo que vamos a pasar allá. Estamos ensayando lo que allá vamos a poder disfrutar. El venir a adorar a Dios, el orar a Dios, el alabar a Dios, es un tiempo de preparación, de entrenamiento, porque a eso nos vamos a dedicar cuando estemos en el cielo, a alabar a Dios, a adorar a Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Si queremos ir al cielo, si nuestro objetivo es entrar al cielo, si nuestra esperanza es entrar al cielo, vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos para estar en el cielo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces ponte de pie y vamos a orar, porque Dios quiere que su iglesia verdaderamente empiece a buscar las cosas de Él, porque Dios quiere que la iglesia esté consagrada a Él. Muchas veces nosotros miramos ejemplos para seguir y nuestras emociones nos traicionan, porque a veces esos ejemplos hacen que nuestras emociones se ensalten. Y vemos por ahí, como la vez pasada estaba viendo yo en el internet, una iglesia que se pone a cantar suavecito y atrás un grupo disque alabanza bailando. Y nos gusta porque la emoción, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ay, eso debería haber en mi iglesia. No, hermano. La iglesia no ha sido llamada por Dios para eso.
En la iglesia no puede entrar el pecado. En la iglesia no puede entrar la inmundicia. En la iglesia no puede entrar lo negativo y lo malo. La iglesia tiene que ser pura, santa, sin mancha ni arruga, porque esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y no porque tus emociones te hagan ver de que eso es bueno, que eso es lindo, que eso me gusta, que eso me agrada, que eso va a enaltecer, que eso no se ve. No por eso lo vas a traer a la iglesia. Para eso nosotros tenemos las Santas Escrituras. Y no es que sea legalista. Y si lo soy, gloria a Dios, porque lo soy para Cristo. Y no es que sea fanático. Y si lo soy, Pablo dice, bendito mi fanatismo y mi locura, porque lo que es locura para el mundo es gracia para con Cristo Jesús. Cierra tus ojos y ora. Padre Santo, Dios eterno que estás en los cielos. Oh Señor, cuánto deseamos, Padre, poder ser la iglesia que tú quieres. Cuánto anhelamos, Padre, que tus enseñanzas calen tan profundo en nuestro corazón, que nosotros podamos transformar nuestras vidas, poniéndolas todas a tus pies y dejando que tu Espíritu Santo trabaje para hacer esa transformación. Sabemos que no tenemos poder, sabemos que no tenemos fuerza ni capacidad para transformar nosotros mismos nuestras vidas, pero si te tenemos a ti, tú eres fiel y justo para cambiarnos, para transformarnos. Tú eres fiel y justo para hacer en nosotros conforme a tus propósitos, Señor. Dios Santo y Eterno, queremos, Padre, pedirte que nos ayudes en este año 2018. Distrae tus ojos, Padre, para mirar a tu iglesia, Nuevo Horizonte. Inclina tus oídos para oír nuestro clamor y concédenos el deseo de nuestro corazón, Padre, porque hoy día clamamos a ti para pedirte que tú nos ayudes, para que tú obres, para que tu poder sea ejecutado en nuestras vidas y que, Padre, nos ayudes a poder ser cambiados y transformados, a poder vivir rendidos a ti, a vivir, Padre, en reverencia y amor a ti, a respetarnos unos a otros, a considerarnos unos a otros, a ser amables unos con otros, a tratarnos, Padre, con el amor que tú ya diste en una cruz por nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser humildes y sencillos de corazón. Esta es tu iglesia, Señor. A ella te pedimos que tú tengas la amabilidad de redarguir, Padre. Si es necesario zarandearnos, zarandéanos. Pero si esto es bueno para que estemos unidos y más para que estemos, Padre, en comunión contigo, Padre, nos sometemos a ello. Aceptaremos eso, Señor. Y todo será por causa de tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Padre, para que la llenura de tu Espíritu Santo sea total en nuestra iglesia, para que este lugar sea saturado con tu presencia, para que nuestras vidas sean llenas con tu Espíritu Santo, que nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos puedan reflejar que tú reinas en nuestras vidas, porque te lo pedimos por ese mismo Hijo tuyo, el unigénito,
a quien tú diste para el perdón de nuestros pecados, por Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. En esa misma actitud de adoración,